Muy buenos días, bienvenidos aquí a La Brújula, La Brújula en la Luna, en Radio La Luna, AM 1140. Bienvenidos a todos y muy buenos días. Voy a empezar por quien tengo hoy más cerca, nuestro operador que hace posible que esto salga al aire y que da una mano imprescindible para que todo salga de la mejor manera, Héctor Didío, al cual no le hacemos más propaganda para que no se lo lleven de otras radios, Bueno, estamos esperando a Daniel de Abrantes, que seguramente nos estará escuchando en su coche mientras está llegando hasta aquí. Buenos días a todos los que desde el aire están escuchando a Radio La Luna, los que se han quedado enganchados, y espero que nos acompañen también escuchando los hermosos tangos previos al programa, que realmente son una selección de tangos extraordinaria, que felicito a quien lo lleva adelante, porque realmente uno es mejor que el otro y la verdad es que tenemos música de primerísima calidad. También a quienes se suman a escuchar Radio La Luna al AM 1140, porque quieren escuchar justamente este programa, que es un programa de opinión con reportajes periodístico, que básicamente hace eje en temas estratégicos, política, economía, en fin, donde tratamos que lo superficial y superfluo fluya de la mejor manera posible. Y bienvenido también a quienes nos están escuchando desde el interior del país, como todos los lunes y martes. Bienvenidos a los que escuchan allí en Corrientes en Radio Fénix 92.1 MHz, y un abrazo, un beso para Mónica Colunga, que hace posible que esto llegue tanto a Corrientes como Resistencia Chaco. Y también un fuerte abrazo para nuestros amigos Gustavo Figini y Elvio, que hacen posible que este programa, La Brújula, salga allí en las alturas de nuestra cordillera de los Andes, en Uspallata, Mendoza, por Radio La Paquita, que es el 88.9. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de las aplicaciones por los teléfonos celulares, y también a quienes nos escuchan por internet, que me consta porque me acaban de llegar de tantos lugares que realmente no puedo reproducirlos porque cometo injusticias, pero por ejemplo me llegan desde la costa, de acá de la provincia de Buenos Aires, desde el Partido de la Costa, desde Mar del Plata, desde Bahía Blanca, en fin, por todos lados, además del resto del país. Nos están escuchando en Rosario, nos están escuchando en Paraná, nos están escuchando en Santa Fe, en Corrientes, como ya hemos dicho, en Salta, Mendoza, no solo en Uspallata, sino en Mendoza capital, por Neuquén, en fin, en muchos lugares donde nos están escuchando. Bienvenidos, buenos días a todos. Hoy es martes 14 de mayo de 2019 y va a ser un programa bastante entretenido el de hoy, porque nuestro primer invitado es nada menos que quien fuera secretario de Energía del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, el ingeniero Jorge Lapeña. Con él vamos a estar hablando sobre los asuntos de la energía, que no es una cuestión secundaria, digamos que es una cuestión absolutamente central. Alguien puede decir que, bueno, pero el agua también requiere de un bombeo y requiere de una purificación para que llegue a nuestras casas, que hace que efectivamente sea absolutamente imprescindible la energía. No hablemos de la luz, no hablemos de la heladera, en fin, de todos los artefactos eléctricos que tenemos en nuestra casa. No hablemos de que los coches y el transporte y el suministro de alimentos y todo lo que necesitamos para la vida es energía. De manera tal que vamos a tener una interesantísima charla, espero yo, con el ingeniero Lapeña. Entonces, luego vamos a hablar con gente vinculada a la cooperativa de transporte allí por Zárate, que también vamos a hablar más tarde con ambientalistas, vamos a hablar con, en fin, toda gente interesante que tiene ganas de participar, que tiene ganas de que esta Argentina pueda mejorar, salir adelante y que cada día sea un poquito mejor. Así que nosotros vamos a ir a un programa, espero yo, que con mucho contenido, como el de todos los días, y en un día espectacular, porque aquí en el Palomar la temperatura es más baja que ayer. Lógicamente la temperatura es de 15 grados y no se espera una máxima muy superior.
quizás 16, 17, no mucho más. Quiere decir que el día es fresco, la mínima tampoco es muy baja, puede ser de 11 grados, y el día aparece espectacular. En el informe del tiempo aparecen unas nubes, pero yo entro recién de la calle y debo decirles que bajo ningún punto de vista vi nubes, vi un cielo totalmente despejado, límpido, transparente, celeste, hermoso. Otro día para disfrutarlo, porque haga lo que tenga que hacer usted, sea más entretenido, menos entretenido, sea de una manera o de otra, tenga que poner más el cuerpo, menos el cuerpo, los días lindos son para disfrutar, y los días que no son tan lindos también son para disfrutar. Hay un gran hombre que se fue allí de la Argentina hace muchísimos años, allá por 1966, por la represión de Onganía, tuvo que salir, profesor universitario, se fue a Canadá, todavía vive, un hombre de un prestigio internacional formidable que se llama Mario Bunge, y dice que la máxima de él es: disfruta de la vida y ayuda a que otros también disfruten de la vida. Buenos días, Daniel. Buenos días y perdón la demora, el tránsito me jugó una mala pasada. Bueno, pero yo sabía que ibas a llegar, así que también lo anuncié, si vos estabas escuchando la radio. Sí, bueno, ya te di los buenos días, así que lo reiteramos en este momento. Y bueno, si falla un poquito mi garganta es porque tomé un poquitín de frío y ahora me falla un poquitito. Pero bueno, ustedes sepan disimularlo, porque ya se va a ir recuperando a medida que avance el programa y que vayamos calentando un poco tanto las cuerdas vocales como el cuerpo aquí en el estudio de Radio La Luna. Y estamos intentando ya la comunicación con Jorge La Peña, un hombre que además de haber sido secretario de Energía del gobierno de Raúl Alfonsín, preside el Instituto Argentino de la Energía, General Enrique Mosconi, de manera que tiene en su haber presidir una institución que efectivamente es una de las más prestigiosas en todo lo que tiene que ver con el área de la energía en la Argentina. Así que, bueno, creo que ya podemos estar pensando. Daniel, ¿alguna novedad? No, muchas preguntas para el ingeniero La Peña. Bueno, vamos a ver si el tiempo nos da. Bueno, el ingeniero Jorge La Peña ha escrito un libro que es La Argentina Estructural, sobre el tema de energía, propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Ha habido recientemente alguna controversia en torno a Transener, que es una de las piezas, ¿no?, en toda la estrategia energética y el potencial energético de la Argentina, la empresa que nuclea el transporte de energía y donde el ingeniero Peña se desempeñó hasta hace unos pocos meses en un cargo dentro de esa empresa, que también le vamos a preguntar porque ha habido un intento de privatización de las acciones que posee el Estado. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si la diosa fortuna de las comunicaciones ilumina nuestro camino, nuestro sendero y nos permite llegar a esto tan extraordinario. Dicen que las plataformas sobre las cuales se sostiene una sociedad, la primera es la energía. Yo estaba pensando, ¿no? Bueno, pero permíteme, la segunda es la comunicación. Sí. Estaba pensando, qué interesante el modelo noruego, ¿no? ¿Podremos llegar a una cosa así? No, olvídalo. No vamos a llegar al modelo como Noruega. No somos noruegos, somos argentinos. Tenemos que mejorar a partir del punto en el que estamos, porque somos lo que somos, Daniel. Sí, a mí me choqueó un poco la noticia que comentábamos ayer, ¿no? Cómo a veces las riquezas se transforman en una carga o en una maldición para un país, ¿no? En torno hago el comentario en torno a Guyana, ¿no?, que descubrieron un yacimiento petrolero fenomenal. Sí, quiero decirte que toda esa zona es reclamada por Venezuela como parte integrante de su territorio. Habría que saber un poquito más. Y bueno, vamos a ver si la semana que viene también avanzamos con algún
alguna persona que esté en capacidad de hablarnos sobre ese tema específicamente. Pero efectivamente, muchas veces esos recursos naturales se transforman en una carga. Bueno, para quizás los pueblos. el caso más paradigmático de la América Latina es el Potosí, ¿no? El Cerro de Potosí, que era un cerro virtualmente, no virtualmente, era de plata, un cerro que si uno se acerca a verlo va a ver infinidad de socavones, y donde emanó una cantidad de riqueza fenomenal, y de eso no quedó nada para el pueblo boliviano en su momento. Por eso, bueno, es central establecer políticas de Estado a largo plazo en torno al tema energético. Sí, absolutamente. Es la primera pregunta que tengo para preguntarle justamente al ingeniero, que espero que nos pueda atender. En fin, bueno, efectivamente, como les decía, el ingeniero ha escrito este libro, La Argentina Estructural, Energía, Propuestas de Políticas Públicas para el Mediano y Largo Plazo, y hay una serie de breviarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están publicados por la editorial Edicom y forman parte de la iniciativa La Argentina Estructural, que es un espacio de debate acerca de los desafíos que enfrenta el país hacia el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, me parece que ya podríamos estar en contacto con el ingeniero Jorge Lapeña. Buenos días, ingeniero. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Aquí Mario Masitelli le habla y mi compañero Daniel de Abrantes, y desde ya que para nosotros es un gusto y un honor poder hacerle este reportaje. Bueno, el gusto es mío, Mario. Bueno, Jorge, la primera pregunta tiene que ver con algo que usted sostiene, que básicamente ha habido dos periodos en la cuestión energética en la Argentina, por lo menos en la cuestión petrolera, una que desde el descubrimiento del petróleo hasta prácticamente el gobierno de Menem, y del gobierno de Menem hasta aquí. Hoy en la Argentina todo el mundo está hablando de generar consensos, 10 puntos básicos de entendimiento, etcétera. La pregunta es, ¿por qué considera que casi nunca dentro de esos puntos de consenso que tiene que tener la Argentina como políticas de Estado aparece el tema de la energía? Bueno, en primer lugar, sí, yo efectivamente separo dos periodos. Uno sería en realidad hasta el final del periodo de Alfonsín, y ya a partir de Menem tomo el otro periodo, digamos, ¿no? A partir de la asunción de Menem. En este primer periodo, digamos, la energía fue una cuestión estratégica, una cuestión nacional, una cuestión en la cual se comprometieron muy activamente y en un sentido muy correcto todos los gobiernos que ejercieron, digamos, en ese periodo desde 1907 a 1989, es decir, hay una línea de continuidad con instituciones que permanecieron a lo largo del tiempo, caso típico de la columna vertebral que fue la empresa YPF, fundada por Irigoyen, pero que ya había tenido una etapa previa de fundación con Figueroa Alcorta y con Roque Sáenz Peña, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto desaparece, la Argentina deja de crecer, la Argentina que se había autoabastecido de energía y que tenía saldos exportables importantes, dejó de tenerlos, y bueno, hoy tenemos un periodo que está asignado por las ideas liberales, privatización total, nada de criterio estratégico y mucho menos planificación energética, ¿no? Entonces, es difícil concertar políticas en un marco tan laxo impuesto por este liberalismo a ultranza, en el cual parece que cada uno hace lo que quiere y el mercado va regulando. Bueno, en este sentido me parece que la energía dejó de ocupar ese papel central que ocupaba
en la política argentina y que generó también grandes polémicas, grandes discusiones, grandes debates políticos, históricos, ¿no? Claro. Voy más de lo general y después vamos a meternos, si le parece, en algunos temas más puntuales, pero desde lo más general. A mí me llamó mucho la atención cuando el actual gobierno ubicó en un ministerio de Energía y Minería a Juan José Aranguren, porque me dio la impresión de que el hombre que venía virtualmente, que yo lo veía permanentemente defendiendo los intereses de una empresa en particular, porque era su gerente y era correcto que así lo hiciera, apareciera a cargo del ministerio. ¿Usted no siente que allí hay como una contradicción entre lo que son las políticas públicas del interés general y los intereses particulares? Y de alguna manera sí, porque por algo a ningún presidente argentino de ninguna tendencia en ese primer periodo se le ocurrió, digamos, poner al frente de la energía en la Argentina a un altísimo funcionario de una petrolera internacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Por algo a Irigoyen no se le ocurrió, por algo a Mosconi no se le ocurrió, por algo a Alvear, a Frondizi, a ninguno de esos se le ocurrió esa actitud. Bueno, en un marco en el cual lo que se privilegia es el mercado y las ganancias de las empresas exclusivamente, uh-huh, en un marco en el cual no hay estrategia energética nacional, y menos la energía es considerada como un bien estratégico, sino como un simple bien de mercado, no me extraña ese tipo de decisiones, pero evidentemente contrastan con lo primero, ¿no? Claro. Lo que más golpea hoy la vida cotidiana de nuestro pueblo, podríamos decir, son las tarifas de luz, de gas, el precio de los combustibles. Estos aumentos, la pregunta sería, ¿han sido razonables? ¿Es razonable que nosotros tengamos los precios en relación al valor internacional y no sobre la base de los costos de producción nacionales más una ganancia determinada? Bueno, en el caso de lo que pueden ser commodities, como el petróleo, es posible, digamos, que uno tenga un alineamiento entre los precios internos y los internacionales, porque hay transacciones externas, etcétera. Se trata de un commodity. En el caso del gas natural, que es el principal producto energético de la Argentina, o sea, más del 54% de toda la energía que consumimos es gas natural, esto no tiene lógica porque no existe una posibilidad de exportación y entonces esta evaluación exclusivamente en dólares, siguiendo los avatares de un mercado internacional del cual la Argentina no participa, bueno, no es demasiado lógico. Entonces, en ese sentido, uh-huh, debería haberse utilizado los criterios que se usaron siempre cuando existía gas del Estado, donde el gas, cuando se fija el precio del gas, se toman en cuenta los costos reales de producción en la cual incurre la empresa que lo produce, sobre todo en aquellos tramos del mercado que no están en competencia, como son el mercado residencial, ¿no? Entonces no tiene lógica fijar un precio internacional para el gas natural cuando el gas natural no interviene en el mercado mundial y sobre todo no es lógico haberlo hecho en el área residencial, y esto trajo innumerables problemas y innumerables desequilibrios sociales, desequilibrios en la economía de las familias, uh-huh, y finalmente son una de las causales, si no la única, pero del desequilibrio económico que la Argentina tiene en estos momentos y que ha terminado por complicar al gobierno todo, ¿no? Quiero hacer una pregunta porque el año pasado el secretario de Energía, Javier Iguacel, allí por Houston, hizo algunas declaraciones donde presentó los objetivos del gobierno y dijo que la Argentina
para el 2023, es decir, acá a la vuelta, porque en términos energéticos no es mucho tiempo, íbamos a duplicar la producción de petróleo y gas, íbamos a volver a exportar y se iban a crear 500.000 puestos de trabajo en la industria y una balanza comercial superavitaria de 15.000 millones de dólares. Todo eso a partir del desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta. ¿Usted cómo está viendo esto? ¿Es rigurosamente así? ¿Se crearán 500.000 puestos de trabajo? No. Esos eran cálculos que no tenían ningún sustento técnico. Creo que fueron más que nada una expresión de deseos. Se puso un objetivo, el ministro puso un objetivo, digamos, prácticamente inalcanzable y no logró tener el respaldo de las empresas productoras que le sustentaran esa afirmación ministerial, ¿no? Es decir, si atrás de ese anuncio hubiera habido una foto con los principales actores petroleros argentinos, llamémosle YPF, Shell, etcétera, que ratificaran en tiempo y forma esos anuncios, hubieran sido creíbles, pero la verdad que no fueron más que expresiones de deseos, como la zanahoria puesta adelante del burro, digamos, pero no había mayor base técnica, por lo menos de acuerdo a los estudios que el Instituto Mosconi viene haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros incluso le hemos dicho al ministro en su momento, el Instituto Mosconi no valida esos pronósticos, ¿no? Vaca Muerta tiene todo ese potencial que se dice, ¿es factible? Vaca Muerta es un recurso petrolero y gasífero de magnitud universal, pero tener un recurso, ya sea de un mineral, de petróleo, de sal o de sol, tener un recurso no quiere decir estar en condiciones técnicas y económicas de ponerlo en producción a ese recurso. En ese sentido se habla de recursos cuando existe, digamos, una cantidad de producto, y reservas comprobadas cuando ese recurso puede ser puesto en producción con las condiciones tecnológicas vigentes en el momento y con los precios de mercado que rigen, que son los del día, digamos, ¿no? Si no, usted puede tener mucha sal abajo de la tierra o mucha hierro abajo de la tierra, lo que sea, pero si no tiene capacidad técnica y económica de rentabilizarlos y venderlos, entonces es lo mismo que no lo tuviera. Y yo creo que en gran parte ese es el gran problema del yacimiento de Vaca Muerta. Son recursos inmensos, pero que no han demostrado todavía su viabilidad técnica, económica y comercial. Y esa es la realidad, ¿no? Ajá, quiere decir que ahí la enorme expectativa que se había generado y que incluso algunos economistas lo estaban poniendo como uno de los motores o quizás un motor superior al agro, porque eso lo he leído en algunos libros, esto no sería validado por la realidad física de estos recursos. No, por eso, nada que ver con la situación del agro en la Argentina, donde la Argentina es una potencia desde el fines del siglo XIX y que ha construido la infraestructura para transportarlo y tiene la tecnología de siembra y tiene las cosechas y estamos a la vanguardia en ese aspecto. Eso es una realidad. Esto otro surge más bien de una potencialidad, pero no de una realidad concreta. Por eso, la pregunta anterior, los pronósticos del anterior secretario de Energía no eran pronósticos sustentados en una buena ingeniería, llamémosle, y por eso el Instituto Mosconi no los valida. Y el hecho de que los economistas se entusiasmen y que hagan cuentas de cuál sería el volumen de producción de la Argentina si lo lograra sacar, bueno, me parece que todavía necesita un andamiento mucho mayor para comprobar realmente su viabilidad. Y si esto no se hace y se sigue insistiendo en que Argentina es una potencia petrolera,
en vez de decir que podría ser una potencia petrolera, o sea, si se usa el modo indicativo del verbo en vez del modo potencial o subjuntivo, se corre el riesgo de inflar una burbuja y después tener un gran desengaño, como los grandes desengaños que ha tenido la Argentina en sus 200 años de historia, en muchos temas, ¿no? Y respecto a esto, y respecto a Vaca Muerta, es la última y nosotros aprovechamos su tiempo hasta donde usted nos dirá cuándo se agota, pero respecto de este tema, hay como también muchas reservas respecto, esto no me llamo reservas, digamos, de ambientalistas, y una oyente nos envió, dice que hay un exhorto del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, que vigila el compromiso de los países en torno al cuidado del ambiente, donde plantea reconsiderar la explotación de gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta, porque consumirá el presupuesto mundial de carbono y influirá en el calentamiento global. ¿Usted piensa entonces que, digamos, ese peligro con estas tasas de explotación no sería válido? No, porque estamos lejos de que esto, digamos, tenga ese desarrollo extraordinario que algunos podrían suponer, ¿no? Entonces, imagínense, la Argentina está bajando la producción de petróleo y de gas convencional, que es el petróleo y el gas del cual hemos vivido desde que se descubrió el petróleo y el gas para acá. Entonces esa es hay una caída año a año de ese petróleo y de gas que está en todo el territorio nacional, y hay una levantada de Vaca Muerta, pero la compensación entre los dos efectos, caída del convencional e incremento del no convencional, no da un crecimiento espectacular que haga pensar que nosotros vamos a cambiar la ecuación energética del mundo. Y en este sentido creo que la cuestión ambiental debe estar inmersa en todas las decisiones de inversión y de autorización de esas inversiones. No puede ser que se hagan obras sin los estudios ambientales, pero no lo veo como un peligro inminente. Lo que más veo como un peligro inminente es estas ideas de la potencialidad como si fuera una realidad tangible, y no ponerla en esa perspectiva de una posibilidad más inmediata en todo caso, ¿no? Ingeniero La Peña, Daniel de Abrantes, tengo un par de preguntas también para hacerle. Buenos días. Daniel. Una pregunta que le quería hacer, hace un tiempo la Argentina obtuvo un triunfo, un tema que para muchos pasó desapercibido, para nosotros no. Tenemos un mapa que lo registra y lo vemos cotidianamente, que es la modificación de la plataforma de uso económico argentina, que pasa de los 200 millas a las 350 millas. Esto fue un logro de una política de Estado sostenida durante muchísimos años. Y mi pregunta era, ¿hay algún estudio que indique que esta extensión de la plataforma argentina pueda tener un impacto en torno a posibles reservas de petróleo? Bueno, nosotros tenemos una gran virginidad en toda nuestra plataforma continental. Es decir, la Argentina ha explorado muy poco, pero ha explorado muy poco en relación a las posibilidades que tendríamos. Y en este caso, si pasamos de 250 millas a 380, bueno, se nos ha extendido toda esa inmensa superficie explorable, y yo creo que la Argentina tiene que ser más agresiva en la búsqueda de estos recursos por vía de la exploración de estas áreas. Si uno vemos que, por ejemplo, el litoral marítimo de Brasil ha sido intensamente explorado y han descubierto yacimientos gigantes que le han cambiado el estatus
energético a Brasil. Brasil hoy es un gran actor petrolero mundial gracias a los descubrimientos de los petróleos del presal en el mar. Y esto es una política exitosa brasilera desde el año 95 en adelante, ¿no es cierto?, hace unos 20 años, y en 20 años se posicionó como un gran actor energético. Y lo mismo los habitantes de las Islas Malvinas, que han hecho una gran exploración alrededor de las islas, en una superficie también inmensa de unos 500.000 kilómetros cuadrados, y han descubierto petróleo. La Argentina ha permanecido pasiva. Sin embargo, el gobierno del presidente Macri acaba de hacer una licitación cuya respuesta por parte de las empresas fue exitosa, sobre todo en el sur, en lo que se llama la Cuenca Malvinas Oeste, donde está trabajando la empresa Total muy exitosamente desde hace más de 20 años, 30 años, y bueno, que tengo muchas esperanzas en que la Argentina pueda descubrir nuevos yacimientos importantes y los pueda poner en producción, lo cual va a mejorar enormemente nuestra situación energética. Aclaro que estos serían recursos convencionales de petróleo y gas, y no convencionales como los de Vaca Muerta. Y le hago otra pregunta vinculado a esto. Sería, digamos, las áreas offshore serían las únicas áreas que están bajo custodia directa de la nación, ¿no? Porque el subsuelo, por la modificación de las leyes del subsuelo, pasó a ser, digamos, administrado por las provincias, ¿no? Sí, es un tema de jurisdicción. La propiedad de los recursos es imprescriptible e inalienable de la nación argentina en toda la plataforma continental, o sea, en todo el mar, y en cambio las provincias de la Argentina son los titulares de los recursos de sus respectivas territorios, las superficies provinciales. Por lo tanto, en este caso, la explotación y la exploración de esos recursos requiere coordinación de políticas nacionales con políticas y decisiones provinciales. En esto la Argentina viene muy atrasada, digamos, desde la privatización de YPF por el menemismo, donde YPF que era la columna vertebral de todo el sistema energético argentino, y era la que hacía las exploraciones, y era la que tenía los geólogos más destacados, y la que hizo todos los descubrimientos. Bueno, dejó de ejercer esa función, se transformó en una empresa privada más, después se desnacionalizó. La experiencia de la desnacionalización con Repsol fue malísima durante el kirchnerismo, llamémosle, y la empresa, una vez recomprada, el 50% todavía no ejerce un liderazgo comparable al que supo tener la empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales hasta el año 93, en que fue mal vendida por el menemismo, ¿no? Sí, la historia de YPF de alguna manera refleja los avatares de la Argentina, ¿no? Exactamente. La historia energética argentina está indisolublemente ligada a la historia del petróleo, y dentro de la historia del petróleo es la historia de YPF, que jugó, del petróleo y el gas, que jugó como columna vertebral de todo el sistema. Y bueno, al desaparecer esto, desaparece el rol estratégico de la energía como concepción, el rol estratégico de YPF como herramienta. No se piensa más en la energía a largo plazo. Hace 25, 30 años que no hay un plan energético estratégico, y tampoco lo hay en esta gestión del presidente Macri, que no lo pudo, no lo supo, no lo quiso hacer, aunque estaba prometido. Y bueno, son ciertas connotaciones que nosotros vemos en estos tiempos que nos gustaría modificar, ¿no? Jorge, no puedo dejar de aprovechar este reportaje para preguntarle, porque el gobierno es como que está reanimando el acuerdo de la administración anterior para producir o construir unas centrales nucleares de la mano de China.
parecería que esto tiene algunos beneficios que son más que nada de tipo financiero, de costos en la construcción, pero también tiene observaciones. Hay observaciones de naturaleza ambiental respecto de la seguridad o no de estas centrales, de la tecnología, que ya sería una tecnología distinta que las centrales anteriores. En general, ¿cuál es su opinión sobre estos convenios que estaríamos realizando para que China construya una o dos centrales nucleares? Bueno, mi opinión es también que en el caso de las centrales nucleares, la Argentina también tiene un pasado muy interesante, que es digamos, desde 1950, que fue fundada la Comisión de Energía Atómica, hasta los años 80, si queremos decirlo así, hasta mediados del 75, donde la Comisión de Energía Atómica hizo importantes emprendimientos en el área de la energía, de la minería del uranio y del desarrollo tecnológico y científico de la Argentina. Hizo un gran aporte y se ubicó a la vanguardia del mundo junto con otros países. Tuvo la primera central nuclear de América Latina, que es la central nuclear de Atucha, que se hizo en 5 años, y después construyó la central de Embalse, que se inauguró en 1983. Hasta ahí tuvimos un pasado nuclear muy exitoso, del cual estamos orgullosos. Ahora, después se han tomado decisiones muy complejas. Una de ellas fue la compra de la central nuclear de Atucha 2, y la ejecución de esa central, que duró prácticamente 30 años, y ahora en el final del gobierno de Cristina Kirchner se compraron 2 centrales sin estudios de factibilidad que lo justifiquen a China, y yo creo que este gobierno, el gobierno del presidente Macri, debía haber hecho públicos esos estudios, y si es que no existían, hacerlos en todo caso, y ratificar o rectificar la decisión del gobierno anterior. Pareciera que este proceso no ha sido completado, entonces estamos prácticamente con las decisiones de Cristina y que no han sido revisadas, y tenían que haber sido revisadas, ¿no? Claro. Porque yo tengo una gran cantidad de dudas respecto a la conveniencia de esas centrales, desde ya de las 2 centrales, pero tengo dudas respecto a cómo se van a repagar, cuál es la tarifa a la cual se va a vender la energía eléctrica generada y cómo se le va a pagar a los chinos. Evidentemente es cierto que los chinos, o el gobierno chino, nos hace un préstamo generoso, por decir así, en lo que hace a los plazos, y quizás la tasa de interés, pero el tema es cómo esa central insertada en el sistema eléctrico argentino, vendiendo la energía a los usuarios residenciales, comerciales y industriales, logra recaudar los dineros suficientes como para pagar esa energía. De lo contrario, estaríamos poniendo en cabeza del Estado un nuevo demandante de subsidios, y esto agravaría el problema, digamos, de desequilibrios que tenemos, y esto no ha sido transparentado, lamentablemente, ¿no? ¿Y usted no cree que el Congreso tendría en estos asuntos tan importantes que tener un protagonismo un poco mayor del que tiene, que parece que mira las cosas y no puede incidir en nada? Sí, tiene que tener, digamos, una mayor participación, pero también el Congreso, yo lo veo que perdió fuerza respecto a 20 o 30 años antes, donde teníamos senadores y diputados de una valía extraordinaria. Yo recuerdo los debates por la privatización de YPF en los 90, lo recuerdo al senador Gas, al senador Hipólito Solari Irigoyen, en fin, diputados como Jarolaski, diputados como Baglini, que hoy prácticamente no existen dentro del paisaje, llamémosle, parlamentario argentino. Entonces creo que hay un retroceso de la Argentina, y también ese retroceso se da en el Parlamento, lamentablemente, y veo, yo que tengo años como para analizar experiencias, que
que la calidad parlamentaria de los diputados y senadores de la década del 80 y del 90 es muy superior a la que veo ahora, y el interés también es muy superior en aquel momento que al que veo ahora por estos temas. Es como si la energía la han dejado un poco de lado. Entonces, bueno, tampoco le podemos echar la culpa de esto al gobierno solo, porque también la oposición no genera un debate de alto nivel en esto, ¿no? Claro, bueno, la última, porque yo sé que hasta aquí llegaba su tiempo y así lo habíamos acordado, pero no puedo dejar de preguntarle, aunque tengo unas cuantas más, pero ¿cómo está viendo la incorporación de las energías limpias, digamos, ¿no? La energía solar, la eólica, la geotérmica, en fin. Y si esto está incidiendo en la matriz energética o la proporción sigue siendo muy pequeñita. Y la pregunta también, que va con que la sumo, es si la industria nacional está en condiciones de tomar un cierto protagonismo en esta reconversión energética hacia las energías limpias. Bueno, también acá hay un retroceso. Usted fíjese que en el año 90 la energía hidroeléctrica, que es toda renovable, representaba algo así como el 55-60% de toda la energía eléctrica generada en Argentina. Es decir, el 60% de la energía generada en Argentina no se generaba con combustibles ni emitía anhidrocarbónico, era agua. Y hoy en día este porcentaje bajó al 32%, porque no se construyen más centrales hidroeléctricas. No se construyen más centrales hidroeléctricas porque eliminaron la empresa que las concebía, las proyectaba y las ejecutaba, o las empresas del Estado, que en este caso era Agua y Energía Eléctrica, y Hidronor. Claro. Entonces, bueno, cuando usted mata a la gallina de los huevos de oro, después no se puede sorprender si no tiene huevos de oro. Entonces, bueno, la Argentina viene para atrás. Ahora, este es un momento de gran crecimiento en el mundo de las energías renovables, solar y eólica. Bueno, la experiencia demuestra que es lento el avance. En este momento el porcentaje promedio de participación es el 3%. Entonces le va a costar a la Argentina pasar de ese 3 o 3,5% que tiene en este momento a lo que quisiéramos tener, que es un 15, un 20% de participación en toda la ecuación energética, ¿no? Y esto habla también de, bueno, hacia dónde va la Argentina y con qué ritmo en lo que es la energía del futuro, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, usted me dijo hasta las 12:45 y quiero cumplir con mi compromiso. Yo le agradezco infinitamente la amabilidad que ha tenido para conversar con nosotros, y quizás en el futuro lo volvamos a molestar un rato. Bueno, estoy muy satisfecho de haber tenido esta conversación distendida y larga, en cierto modo, y estoy a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Jorge La Peña. ¿Cuántos temas para conversar, no? ¿Cuánto hay para conversar sobre nuestra querida Argentina, no? Y este es un tema central. Me viene a la cabeza una imagen familiar. Sabés que el padre de mi esposa, o sea, mi suegro, fue funcionario de YPF, tuvo a cargo la gerencia de publicidad de YPF, se formó en YPF desde muy chiquito y llegó hasta un cargo muy importante. Y siempre contaban que en esa mesa, cuando se reunían los domingos toda la familia, se podía discutir de política porque había peronistas, socialistas, radicales. Lo único que no se toleraba era hablar mal de YPF. Eso no se toleraba. Era un amor que se tenía por la compañía, que hoy los jóvenes no lo entienden, ¿no? Porque fueron gestas heroicas, ¿no? De pioneros que entregaron todo para la construcción del país, que se construía y se hacía a través de estas grandes empresas, ¿no? Así es. Y la verdad es que era un orgullo, y sus trabajadores también estaban orgullosos de pertenecer. Y antes de liquidar las empresas, se liquidaba el alma de las empresas, la moral de las empresas, el orgullo de pertenecer, el orgullo de tenerlas. Y yo creo que fue un plan sistemático, lógicamente, para
desarmar una Argentina que tenía un enorme destino, que supo que podía desarrollar empresas competitivas de jerarquía internacional, que existían las capacidades, no solo los recursos, las reservas, lo que tiene que ver con lo natural, sino las capacidades intelectuales, la voluntad política, la capacidad técnica, y bueno, había que barrer con esa Argentina, y me parece que es lo que estamos sufriendo. De todas formas lo vamos a recuperar, porque si algo somos optimistas y creemos que los argentinos podemos volver a tener hacia adelante una política energética, política de Estado, que lógicamente preserve el ambiente, pero sea la base, el sustento de un progreso para poder salir de todos los males que angustian a la Argentina. No, y además la Argentina tuvo un siglo XX complicado, con tensiones, con golpes de Estado, con divisiones en la sociedad. Ahora vos fíjate que a pesar de todos esos males, las políticas públicas en torno a las empresas públicas se sostuvieron durante casi todo un siglo, y fueron la columna vertebral de la bonanza argentina, ¿no? De alguna manera. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, quiero decirles que me llegó ahora, en este instante, un mensaje de mi amigo, el querido diputado nacional mandato cumplido, José Bielicki, con una encuesta. ¿Querés que te lea? No conozco los números. Dale. Es de Sinopsis Consultores. Dice que de cara a una primaria los candidatos con mejor intención de voto siguen siendo Cristina Kirchner, 35,3%, y Mauricio Macri, 30,8%. Entre los peronistas, Noca Labaña, 13,1%, le saca ventaja a Massa, 5,7%, y Urtubey, 2%. Quiere decir que si Labaña lograra un acuerdo y se pudieran sumar esos 7,7 puntos, se pondría Labaña más competitivo y llegaría a los 21 puntos. Entonces 35, 30 y 21. Eso sería hoy. Sí, sin lugar a dudas que si eso se consolida es otro escenario político y hay que volver a barajar y dar de nuevo, porque seguramente se van a mover todos esos números. Y seguramente, esto es hoy, y bueno, esto es una encuesta de Sinopsis Consultores. Dice que mientras el presidente obtiene un 46,6 frente al 45,7 de la expresidenta, diferencia de más 0,9, María Eugenia Vidal registra un 50,4 frente a un 45,9 de Cristina. Tiene una diferencia de 4 puntos. Y dice, a pesar de la recuperación de mayo respecto de febrero, la situación económica sigue siendo perjudicial para las figuras del oficialismo. Macri ya registra una imagen negativa de 57,5%, salvo para María Eugenia Vidal, que se mantiene y sigue siendo la dirigente con mejor imagen del país. Bueno, esto es lo que dice esta encuesta, Después está lo que digo yo siempre: usted, si quiere saber cómo va a ser un resultado electoral, lo que tiene que hacer es básicamente mirar la última elección, que no es la última, porque acá hay una elección legislativa y otra ejecutiva. Si va a ser ejecutiva, mira la última ejecutiva. De ahí deducís cómo es el movimiento, si al oficialismo le fue mejor o peor, y si le fue mejor va a sumar votos, si le fue peor va a restar votos. Como Macri ganó por 2 puntos y le fue mucho peor, porque todas las ilusiones del 2015 se volatilizaron como un globo amarillo que se fue por los aires y se perdió en las alturas, evidentemente 2 puntos que sacó en el mejor momento de todos no le alcanzan hoy para ganar la próxima elección, de manera que, por más que insistan, las probabilidades de que Macri sea presidente no creo que sean más que el 1%, es decir, son muy remotas, porque siempre están esos números, el 30% que lo hace competitivo, pero si vos vas a un balotaje, necesitas llegar al 50%, y de ese balotaje, en ese balotaje, Macri está todavía lejísimos. Sí, bueno, acá me manda Carlos Suárez una entrevista a Lifchip, donde dice que la gente busca, o yo diría mucha gente busca una opción, una alternativa superadora a la polarización, Es decir,
aparece una foto de Miguel Lifchin y Juan Schiaretti tomándose la mano y bueno, y Miguel Lifchin dice que el triunfo enorme de Juan Schiaretti en Córdoba demuestra que la gente busca alternativas a la polarización, al tiempo que señaló que está a la vista que en Cambiemos hay muchas diferencias internas y cuestionamientos. Bueno, no voy a seguir con esto. Sí, creo que una de las dos cosas que deberían ocurrir para que La Baña pudiera llegar a un segundo lugar, digamos, desplazando al presidente Macri, ha ocurrido, que es el triunfo de Schiaretti en Córdoba, y el otro hecho que tendría que ocurrir es que el radicalismo, mayoritariamente en su convención nacional del día 27 de mayo, de respaldo a La Baña, que yo creo que ya lo llevaron como presidente en el año 2007 y perfectamente se podría lograr. 27 de mayo es lunes, de manera que vamos a tratar de sacar la semana anterior a nuestro amigo Miguel Ponce para que nos cuente cómo están las cosas, y la semana anterior es la semana que viene. Así que estamos todos ahora con el tema de los tiempos bien comprimidos. Bueno, estamos esperando una segunda hora ya con varios temas. Tenemos pensado hablar con gente que está afectada en estos momentos por una cooperativa de transporte en la localidad de Zárate, así que esperamos que Luis se comunique con nosotros y poder exponer lo que son algunas de las cuestiones que van ocurriendo en el marco de una crisis económico-social, que muchas veces la vemos en números del INDEC, pero que cuando toman carne en la realidad concreta, vemos que cualitativamente es diferente. Porque si a vos te dicen que hay 1 millón de niños con hambre, bueno, sí, te causa una congoja, te causa un dolor, pero cuando ves a uno vos con tus ojos y lo tenés adelante tuyo, entonces el dolor se multiplica. Uh-huh. Y la Argentina está cargándose de dolores, y yo espero que en fin, que en algún momento podamos superar esta situación, y creo que en el reportaje a Jorge La Peña hay algunas claves. ¿Cómo la Argentina no tiene un plan estratégico de energía? No, es increíble. Es increíble que los argentinos no contemos con un plan estratégico de energía. Bueno, yo diría que vayamos a la tanda de la radio, si te parece, Héctor, y bueno, después a las 13 horas estamos regresando aquí por La Brújula, por Radio La Luna AM 1140. Bueno, aquí seguimos en La Brújula, Estoy muy conforme, creo que el reportaje que le hemos hecho hoy a Jorge La Peña ha sido realmente muy importante. Creo que después, cuando esto se viralice, va a tener una muy buena repercusión. Y bueno, es la diferencia entre programas que se hacen con intervenciones que duran 30 segundos, 2 minutos y todo eso así, y intervenciones que te permiten profundizar y llevar al gran público una situación de algo que está en el centro de nuestra existencia. La cuestión energética no es una cuestión del margen, no es algo de lo que se pueda prescindir, es absolutamente indispensable el suministro de energía durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí. Así funciona la sociedad. Y todo se puede medir en términos de energía, digamos, todos los bienes, todo servicios. Todo lo podrías medir en términos de energía. Y este suministro, que efectivamente es el que hay que garantizar, reclama, cuando nosotros planteamos la planificación estratégica, lógicamente planteamos para el área energética, pero no planteamos en general planes desvinculados unos de otros. Los planes... Planificar es una tarea muy difícil. Claro. Por eso, cuando nosotros planteamos que hay que planificar, algunos dicen, no, pero tenemos planes. Sí, tienen planes muy pequeños. La planificación estratégica para una nación es un aprendizaje que tenemos que empezar a planificar. Bueno, al principio no saldrá del todo bien, pero los propios planificadores van aprendiendo
la sociedad va aprendiendo y se va generando una cultura de la planificación. Claro. Es decir, un médico no se forma, un chico a los 5 años, a los 6 es médico, no, tiene que transitar toda una serie de etapas y dentro de ese plan va a terminar siendo médico. Un ingeniero, hasta que termina una carrera de ingeniería, bueno, es un chico que está 20 años dentro del sistema educativo. Claro, no concebimos construir un edificio de 10 plantas sin planos, ¿sí? Sin planificación, no, pero sí, paradójicamente, se transcurre la vida de la Argentina en muchos aspectos sin que existan esos planos de cómo hacerlo, de cómo construirlo. Así es. Entonces algunos dicen, no se puede porque dicen hay imprevistos, efectivamente, pero la planificación moderna ya contempla el hecho de que hay imprevistos, el hecho de que los planes son flexibles, el hecho de que permanentemente hay cambios, pero eso no quita que vos no planifiques, es decir, porque eso te ocurre prácticamente en todas los órdenes de la vida. Es decir, vuelvo a los 20 años de formación de un chico hasta que es un ingeniero, un médico, un abogado, un contador, lo que fuera, cualquier profesión. Bueno, en el medio el propio chico tiene dudas cuando sale de la escuela primaria, que quiere seguir en la secundaria, si quiere por ahí seguir la escuela técnica, si quiere seguir Bellas Artes. Muchas veces cuando los adolescentes pierden las ganas por estudiar, ya se sienten grandes, tienen 13 años y se sienten que son gente... Bueno, porque son cosas que te pasan, ¿no? Nosotros que felizmente hemos atravesado la vida y podemos dar fe de que son todas las crisis. Pero, ¿qué ocurre? Cuando vos tenés más o menos una cosa bien orientada, la vida no se transita entre dos cordones, es más amplia, hay libertad, pero es interesante que vos, cuando planifica una nación, planifica sus provincias, planifican los municipios, planifican las empresas, planifica el sistema de salud, planifica el sistema educativo, y la gente también aprende a planificar en su casa. Los jóvenes para obtener su casa planifican cómo se puede hacer un ahorro, cómo se puede obtener un crédito, cuáles son los pasos que se tienen que dar. En fin. Yo creo que en parte esto también tiene que ver con esta terrible confusión en la que está la Argentina metida, ¿sí? Daniel, creo que tenemos... Digo esto y ya te dejo. Sí. En esto de confundir el Estado con el gobierno, porque el Estado es el que debe planificar. Creo que estamos en contacto con Luis Álvarez. Hola, ¿qué tal? Sí, así es. ¿Cómo anda, Mario? Muy bien, Luis. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, contanos un poquito qué son ustedes, a qué se dedican y cuál es la situación por la cual están atravesando en estos momentos. Bueno, te explico. Nosotros somos una cooperativa de transporte de pasajeros de la ciudad de Zárate. Nacimos, la primera empresa recuperada del país. Nacimos con una olla popular frente al municipio. De ahí transformamos esta cooperativa del año 92. Primera empresa recuperada del país. Venimos trabajando en la ciudad de Zárate hace ya 27 años, dando el servicio, dando un servicio también social muy importante dentro de la ciudad, que trabajamos mucho con los clubes, con instituciones, dándole una mano del tema del transporte, sabiendo que realmente es muy caro. Por ahí, bueno, de esa forma ayudamos a todas las instituciones de la ciudad de Zárate. La primera empresa que ha dado los pases gratuitos a todos los jubilados y pensionados de la ciudad de Zárate, más de 3.500 jubilados que han estado viajando con nosotros gratuitamente, la primera empresa que dio el pase gratuito también a los escolares, o sea, todo un trabajo muy grande y muy importante. Desde que comenzó esta cooperativa, las comisiones han sido de gente trabajadora. Yo hace 12 años que estoy de presidente de esta cooperativa, nací en el taller de chapa y pintura, o sea, con esto quiero decir, digamos, que las comisiones realmente son de trabajadores, acá no hay ingenieros, abogados, siempre la manejamos entre nosotros y si fuimos realmente fortaleciéndonos día a día entre un grupo de socios y de gente que realmente ha querido mantener esta fuente de trabajo. Y bueno, hoy, desgraciadamente, por políticas corruptas que se vienen manejando hace mucho tiempo acá en el municipio, nos ha robado la fuente de trabajo. Nosotros hace 21 días que estamos en una carpa frente al municipio reclamando nuestra fuente de trabajo. ¿Y qué quiere decir que les han robado la fuente de trabajo? ¿Ustedes cuántos vehículos tienen?
35 colectivos teníamos trabajando en la ciudad de Sarte, con 7 recorridos, ya hace mucho tiempo, te digo. Claro. ¿Y por qué decís que les robaron el trabajo? ¿Qué es lo que pasó? Decisión política del intendente. Realmente hace 8 años que venimos peleando con el intendente, porque sinceramente todavía no lo entendemos. Sabemos que hay algo personal contra la cooperativa, ya te digo. Hoy hemos juntado más de 12.000 firmas con un apoyo y unas marchas que venimos haciendo multitudinarias de todos los vecinos, agrupaciones, clubes, todo el trabajo social que venimos haciendo durante todos estos años. Hay un empecinamiento directamente con la cooperativa 3 de Julio para eliminar nuevamente e inventar lo que ha inventado hoy, que es una SAPEN que ya ha fabricado, digamos, o ha inventado con el tema del sistema de agua y otras cuestiones que no ha dado resultado. La gente realmente, hay muchas quejas, pero bueno, ya te digo, el empecinamiento del intendente de eliminar esta cooperativa, ya te digo, de 27 años de servicio, de todos trabajadores, para hacer sus propios negocios. Así que esa era el quid de la cuestión. El intendente de Zárate se llama Osvaldo Cáfaro. Osvaldo Cáfaro, sí. Del partido kirchnerista viene. Viene del Partido Socialista. Claro, no, pero bueno, está en el Frente para la Victoria. Después se pasó al kirchnerismo. Claro, está en el kirchnerismo. Y vos decís que tiene la pretensión de hacer negocios propios con un negocio que sería el del transporte. Exactamente. Ellos, al principio, hace 8 años, él intentó hacer una licitación provincial para sacarse el lazo, digamos, por nosotros somos una empresa de transporte comunal, local. Entonces, los primeros pasos que dio fue hacer una licitación provincial para que la provincia se arregle el tema del transporte dentro de la ciudad y todo eso. Algo que no correspondía, la peleamos realmente y eso no le dio resultado, y la provincia dijo, bueno, tienes una licitación comunal porque corresponde hacerla comunal. Claro. Hizo una licitación local, nos presentamos 2 empresas, 2 cooperativas, inclusive una de la ciudad de Zárate, que somos nosotros, y una de Campana. A ninguna de las 2 aceptó tampoco, nos dio por no validada, por no llegar a las cuestiones que él pretendía. Y bueno, después mucha lucha con el Consejo Liberante, porque querían sacar la emergencia de transporte, la cual tampoco era lógico porque el servicio estaba brindado. Ya te digo, si vos venís a Zárate y preguntás a distintas instituciones, clubes, centros de jubilados, a la escuela, a la gente que ha tenido la pérdida de un familiar, y hacemos el acompañamiento, o sea, un trabajo social pero muy, muy importante en la ciudad de Zárate, y eso es lo que ha molestado aparentemente. Pero ya te digo, ha venido desde hace 8 años realmente demostrando que quería eliminar a esta fuente de trabajo que nos costó tanto y que habíamos pasado, porque en la época de la devaluación nosotros no teníamos ni siquiera para comer, juntábamos monedas para llevarla a nuestra familia, y el tema era mantener la fuente de trabajo, y siempre la peleamos, y siempre la luchamos, y eso es lo que nos indigna, ¿no? Porque realmente nos robaron, nos arrebataron una fuente de trabajo que estaba activa, y ya te digo, con un trabajo social en Zárate, y hoy estamos frente a la plaza reclamando trabajo, porque aparte de eso, si ellos sacaban la SAPEN, el transporte, absorbía a toda la gente de la cooperativa, y eso es lo que tampoco no ha hecho, y es lo que estamos reclamando también. Claro, bueno, el jueves voy a estar por Zárate, así que seguramente los voy a ver. Yo te quería preguntar, ¿las unidades de estos colectivos están en condiciones de seguridad, etcétera, para transportarse? Sí, sin nosotros problema? Hace 20 días fue que nos retiraron el sistema de SUBE porque hicieron el traspaso, digamos, a la nueva empresa, pero nosotros teníamos 36 colectivos, digamos, han presentado correctamente ante la CERNET, estamos obteniendo el subsidio que da toda la empresa con toda la documentación, si no tampoco no tendríamos los subsidios. Los colectivos que teníamos actualmente estaban todos habilitados correctamente, funcionando ante la ley, ¿no?, que marca el gobierno y la Secretaría de Transporte. Vos dirías que ustedes son parte de la economía popular, la economía solidaria de la Argentina, la economía cooperativa. Exactamente, y eso es lo que indigna a la gente, inclusive porque, ya te digo, lo que ha transformado hoy este intendente con el invento de la SAPEN, hay mucha gente, pero muchísima gente que está desconforme, que no llegan a los barrios, que obviamente está claro que tampoco va a dar el servicio social que nosotros hacíamos, una empresa privada inclusive que
la manejan los mismos dirigentes también que están dentro del municipio, o sea, toda una tramoya realmente corrupta, porque no se le puede decir de otra forma, y eso es lo que indigna, que bueno, nosotros somos trabajadores, no somos políticos, y por ahí nos cuesta pelear contra los políticos. Ya te digo, el Consejo Deliberante prácticamente están todos comprados, porque la mayoría nos votaron en contra, hay opositores que hoy están trabajando en el municipio, o sea, toda una maniobra política corrupta que vienen desarrollando hace muchos años, ¿viste? Y nos cuesta realmente pelear con esta gente. Bueno, nosotros, Luis, desde aquí vamos a estar solidarios con ustedes, acompañándolos en sus reivindicaciones cada vez que tengan que decir algo y dentro de este programa lo quieran hacer. El programa va a estar abierto. Me parece lamentable que un hombre que sucedió a Aldo Arrigui, ¿no?, que fue el primer intendente de Zárate en democracia, esté dejando tan mal el nombre de una corriente, pero bueno, lamentablemente eligió otro camino, y yo lamento porque la corrupción siempre la paga el pueblo trabajador. Es decir, entonces ahora la están pagando ustedes y bueno, vamos a tratar dentro de lo posible de que ustedes no aflojen y darle toda la mano que podamos, pero son luchas duras, difíciles, y yo los felicito, y seguramente los estaré acompañando el día jueves, porque yo viajo a Zárate el día jueves, así que nos estaremos conociendo personalmente, y me parece que es una lucha que no hay que aflojar, porque la economía cooperativa, que en la Argentina la fundó nada menos que el fundador del Partido Socialista, Juan B. Justo, hace ya muchísimos años, en el siglo XIX, fines del siglo XIX, es el modelo económico del porvenir. Entonces los estados deberían estar alentando justamente el surgimiento y el mantenimiento de estas empresas recuperadas, porque son la forma nueva que se abre al futuro, y que lógicamente tienen que tener el respaldo del Estado para poder modernizarse, organizarse cada vez mejor y brindar cada vez mejores servicios. Pero veo que el Estado hace todo lo contrario, los ataca y los destruye. Exactamente, sin ninguna duda. Nosotros, nuestro simple planteo era mantener nuestra fuente de trabajo, pues ya te digo, nacimos en una olla popular con mucho sacrificio, y de a poquito fuimos creciendo, sin ayuda realmente de ninguna clase política, porque lo que hacíamos y lo que tenemos hoy es puro y exclusivamente sacrificio de todos los socios, y eso también, ya te digo, lo que nos indigna. Y bueno, agradecerte a vos por darnos también este espacio, porque lo que está en Zárate parece que queda en Zárate, porque a veces hasta los medios están comprados y se nos hace muy difícil que realmente la gente entienda la problemática que hoy está existiendo acá en Zárate, ¿no? Así que agradecerte a vos este apoyo y esta posibilidad de explicar a todos tus oyentes, y preocupado, sinceramente muy preocupado, porque hace 21 días que estamos pasando frío, lluvia, con esta injusticia, ¿no?, que nos han dado, y nos indigna. Así que estamos toda la familia cooperativa acá en la carpa, así que agradecerte a vos también. Bueno, no, Luis, nosotros vamos a tratar de segmentar este espacio del programa y también difundirlo entre todos los contactos para que vaya a las redes y esto tome la mayor dimensión que podamos, Es decir, que no solo va a quedar en lo que sale ahora, sino que vamos a tratar de que este segmento del programa lo podamos reenviar por los WhatsApp, en fin, por Facebook, por todos lados, para que llegue a todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Te esperamos, Mario, para que nos conozca y vea nuestra realidad, y todo lo que te estoy hablando, sinceramente, es de corazón, y todo lo que venimos haciendo, pues ya te digo, somos trabajadores, y bueno, desgraciadamente nos indignan todas estas posturas políticas que se vienen tomando, y bueno, ojalá que nos podamos conocer y realmente vea la realidad de esta cooperativa que está a plena luz, y acá inclusive la gente que nos acompaña es impresionante. Estamos inclusive levantando firmas con mucho acompañamiento, así que ojalá que pueda venir realmente ver la realidad. Bueno, muy bien, Luis. Bueno, te mando un abrazo y gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Mario, gracias a vos por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ustedes lo han escuchado. Sí, qué terrible, ¿no? Es terrible, es una vergüenza. El Estado que tiene que estar al servicio, el Estado es servidor de los trabajadores. Los trabajadores después se dicen, no, la gente no quiere trabajar, la gente quiere trabajar y el Estado le destruye el trabajo. Esto es una cosa de locos. Además, realmente es una cosa de locos. Digamos, preservar estas experiencias, 27 años de una empresa recuperada, ¿viste? Con los sacrificios que hay que hacer, el esfuerzo.
Vos te das cuenta lo que es la acción solidaria. Qué feo, qué feo. Osvaldo Cáfaro, lamentable. Ya me estaban llegando muchas críticas de Cáfaro, sobre Cáfaro, pero es como que el muchacho un día venía bien, ¿viste? Venía por el carril y un día empezó a desviarse, y cada vez se desvía más y más y más, y creo que va a terminar desbarrancando completamente. Y bueno, espero que el pueblo de Zárate también haga lo propio cuando llegue la hora de votar. ¿Aldo Arregui falleció ya? No, por favor. No. ¿Qué dirá Aldo Arregui, no? Que es un... Vamos a tratar de visitarlo también. Vamos a tratar de visitarlo. Bueno, aquí me estaba fijando. Bueno, ¿cómo están las cosas? Los precios del dólar en las bolsas, todo eso sube, baja. ¿Cómo está el dólar? Y la otra cosa es que el fuego cruzado entre Estados Unidos y China sigue, porque ayer China, con esa tranquilidad y esa paciencia oriental que tienen, también tomó medidas en respuesta a los tweets que había desatado Donald Trump en contra de China. La verdad que Donald Trump es un hombre que no califica para administrar los destinos del país quizás más importante del planeta Tierra, que son los Estados Unidos, y que requeriría de una prudencia, de una sensatez, de un trato con el otro que no puede bajar un presidente de los Estados Unidos al nivel que baja Donald Trump. Él prácticamente dice que muchas compañías están dejando China para ser más competitivas para los compradores estadounidenses. Los está amenazando a los chinos de que las compañías se van a ir de China, ¿no? Y dice que Estados Unidos sería una suerte de víctima, porque dice: somos el chanchito alcancía del que todos quieren aprovecharse. Sí, casualmente. Las cosas que hay que escuchar, ¿no? Dice barbaridades realmente. En un año los aranceles reconstruyeron nuestra industria siderúrgica, que ahora está en pleno boom. Bueno, un poco es lo que está reclamando Cristina, lo que reclamó Cristina es cerrar la economía. Yo creo que hay que hacer planes integrales, no sirve cerrar la economía. No creo que este boom que tengan los Estados Unidos, porque reconcentra algunos capitales, sea una política de mediano y largo aliento. Creo que hay que reflexionar más profundamente acerca del papel de la economía para los seres humanos, ¿verdad? La economía para los seres humanos es la capacidad de producir en forma eficiente el conjunto de bienes y servicios que apunten a mantener una buena calidad de vida. Punto, nada más. Cuando la economía está puesta al servicio de la tasa de ganancia del capital, y por tanto el capital produce incesantemente más de lo que necesitamos y te invita a que tires todo lo que te sobra porque ese pullover que tenés ya tiene un año y esos zapatos que tenés ya tienen 6 meses y esas zapatillas las tenés que renovar porque se te ensuciaron con el césped del otro día, y todo es use y tire, ese consumismo absurdo al que te invitan, eso la verdad que es una verdadera locura. Entonces hay un punto en el cual yo creo que desde el punto de vista científico-tecnológico la humanidad ya está en condiciones económicas de poder proveer al 100% de los habitantes del planeta Tierra los alimentos, la vestimenta, la vivienda, los servicios en general que se requieren para una vida digna. Lo que pasa es que, bueno, se concentra la riqueza en muy pocas manos y eso te termina hundiendo. Es la concentración del capitalismo lo que lleva a que un país como Estados Unidos, tan rico, tan poderoso, con tantos bienes y servicios, con tantos mujeres y hombres que tienen más de 1.000 millones de dólares, tengan 50 millones de pobres. Entonces, vos decís, ¿para qué sirve esa economía? Eso es lo que está cuestionando un hombre como Bernie Sanders,
Como Bernie Sanders está... ¿Por qué? Porque la avaricia de los multimillonarios es infinita. Son hombres que se van a morir igual que nos vamos a morir todos. Sí. pero los tipos se creen que van a ser inmortales y entonces necesitan acumular riquezas por valores astronómicos, absurdos, ridículos. Y entonces, claro, Donald Trump expresa en alguna medida esta cultura, esta incultura respecto del tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Porque puede ser que hubo épocas en el mundo de escasez, porque eran más las necesidades que la capacidad de producción, ¿verdad? Pero como la productividad se multiplicó, hoy no tenés problema de suministrar bienes y servicios si estos son razonables para todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra. No, Donald Trump sigue creyendo que Estados Unidos tiene que reconcentrar toda la riqueza, que tiene que seguir siendo la superpotencia hegemónica, que son el pueblo elegido. Y como pueblo elegido, me comentaba un embajador que tuvo mucha relación con diplomáticos de los Estados Unidos, y me decía: vos hablas con un diplomático de los Estados Unidos y no te escucha. No importa lo que vos le digas, no importa si vos creés que tenés razón, si estás en lo cierto o estás equivocado, él no te escucha. ¿Por qué no te escucha? Porque en su cultura, al ser un pueblo elegido, ellos ya tienen la verdad, no tienen necesidad de escucharte a vos. Claro. Ellos ya tienen la razón, no tienen necesidad de escucharte. Entonces, esta cultura, que en definitiva es una cultura de un alter ego exacerbado, de un narcisismo norteamericano exacerbado, lo lleva muchas veces a posiciones prepotentes, imperialistas, pero eso, la verdad es que no tiene que ser así. No tiene que ser así. Ellos son un pueblo más, un pueblo que ha tenido la diosa fortuna de tener un territorio enorme y maravilloso, lleno de riquezas y de bellezas naturales, igual que la Argentina, igual que muchos otros países. Han sido un pueblo laborioso, hay que reconocérselo. Han sido un pueblo creativo, hay que reconocérselo. Han sido democráticos porque mantienen su régimen desde el siglo prácticamente XVIII. Es decir, que ya llevan 200 y pico de años y los tipos mantienen. Han sido ejemplo en esa dirección, pero, muchachos, ahí nomás, ahí nomás. No son el pueblo elegido, no son los número uno en todo en el mundo. Existimos otros pueblos, mal que les pese, y lo que y esa vocación por ser gendarmes del mundo, que también... Y eso ya les queda grande, ya les queda grande. Y lo que deberían hacer es bajar un escalón, ser un poquito más humilde, relacionarse con el resto de los pueblos de manera virtuosa. Hay tres formas de relaciones entre los seres humanos, Daniel. Una es destructiva, la otra es neutra y la otra es virtuosa. Es decir, entre vos y yo, o entre cualquier personas, o entre pueblos, pueden tener relaciones destructivas. De esto tiene mucho la historia de la humanidad. Guerras, ¿no?, destructivas. Pueden tener relaciones de indiferencia, que son neutras, o pueden tener relaciones virtuosas. Nosotros queremos, para los seres humanos y para los pueblos, relaciones virtuosas. Este es el salto de calidad. Por eso, cuando el presidente Macri se equivoca muchas veces en lo que tiene que ser las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales de la Argentina no tienen que ser de alineamiento automático con los Estados Unidos, no tienen que ser relaciones carnales como las que tuvo Menem, porque esto no sirve para nada. Salta a la vista que eso no ha servido para nada. Es lo que le pasa a Bolsonaro. Nosotros necesitamos tener con todos los pueblos del mundo, lógicamente incluidos los Estados Unidos, China, Europa, de la cual hemos tomado buena parte de su cultura y su idioma, porque hablamos el castellano. Entonces, queremos mantener relaciones virtuosas. Esas relaciones virtuosas generan beneficios mutuos, donde todos ganan, y generan la posibilidad justamente de mejorar la calidad de la relación. Y en ese mejorar la calidad de la relación, mejoran las condiciones de vida de los seres humanos. Y pueden ir a la máxima que nosotros expresamos, disfrutar de la vida, disfrutar de la vida, porque la vida es esto no lleva al hedonismo irresponsable,
no es eso, no es el hedonismo irresponsable, es tener responsabilidad, es asumir la responsabilidad que nos toca, pero pensar que la vida también tiene muchísimos momentos de disfrute y tiene momentos de responsabilidad, tiene momentos de trabajo, pero tiene momentos de ocio, de distracción, de recreación, que se irán incrementando en la medida que la productividad de los bienes y servicios que necesitamos permita que cada vez se utilicen menos horas para producirlos. Lo que no hay que hacer es producir bienes y servicios absolutamente inútiles y superfluos, que lo único que hacen es deteriorar el ambiente, la naturaleza, sin beneficios, porque vos cambiás el coche todos los años, pero cuando mirás para atrás, yo siempre lo digo, en el año 1969, con Luis, mi amigo, Luis Fernández, no sé si me está escuchando, y su papá y su mamá, fuimos a Córdoba, ¿no? Y fuimos en un Peugeot 404, que era nuevo, y fuimos todo el viaje entre 120 y 130 kilómetros. Y yo digo, han pasado desde el 69 hasta aquí, han pasado 50 años. Si hoy tenés que ir a Córdoba, ¿a qué velocidad vas? A la misma. Entonces muchachos, no tenés que cambiar 50 veces el coche en 50 años, porque vas a ir a la misma velocidad. Entonces, hay que cambiar la cultura. Si nosotros no cambiamos nuestra cultura, va a ser muy difícil superar esta desmesura del capitalismo por el consumo, que en el caso de nuestro pueblo, yo diría la mitad de nuestro pueblo subconsume. Sí. Y la otra mitad sobreconsume. Sí. Y el 5% más rico, Daniel, consume en exceso. Sí, consume, contamina. Inútil. No, quería hacer un comentario que tiene que ver con lo que conversamos, ¿no? Las dos entrevistas. Y que tiene que ver con algo que se dijo acá, ¿no? En torno al tema de la planificación y el rol de los gobiernos y el rol del Estado, ¿no? Que, sin lugar a dudas, la reconstrucción del Estado argentino es una de las grandes tareas que tenemos por delante. Nos han vendido durante mucho tiempo, ¿sí? Sí. Esto que en época de los militares se sintetizó en una frase, ¿no? Achicar el Estado es agrandar la nación, que resultó ser una trampa terrible para la Argentina, porque eso significó desprenderse finalmente de grandes logros que había tenido en la construcción de sus empresas públicas, en la calidad de su educación pública, en la calidad y excelencia de su medicina, bueno, múltiples aspectos de la vida del Estado, que durante mucho tiempo se han confundido con el papel de los gobiernos, ¿no? El Estado es una cosa permanente, es una construcción permanente, el gobierno es una conducción transitoria del Estado, pero el Estado tiene que tener sus técnicos, sus estructuras permanentes, que son los que le dan encarnadura a las políticas de Estado, porque hablamos mucho de generar políticas de Estado, pero el primer paso para tener políticas de Estado es tener Estado, y el Estado es una construcción humana, es una construcción que hacemos todos, que hace una sociedad y que trasciende a los gobiernos, ¿sí? Entonces, me parece que este es un tema sobre el que tenemos que recapacitar, porque permanentemente nos bombardean que hay que achicar el Estado, el gasto público, toda una serie de mentiras. Sí, pero eso también tiene que ver, Daniel, con la idea de que las empresas privadas quieren todos los negocios. Sí. Entonces, si hay gente que tiene que mandar a educar a los chicos, pero puede pagar la cuota, no, eso déjenmelo a mí. Ahora, si hay gente que no puede pagar la cuota, no, eso déjenselo al Estado. Claro. Si hay gente que puede pagarse la salud, no, eso déjenmelo a mí. Pero si hay gente que no puede pagarse la salud, no, eso que lo tenga el Estado. Sí. La síntesis es que, como decía Adrián Camps, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires la clase media paga 2 veces por todo. Claro. Ahora, necesitamos realmente, sí, un Estado que planifique. Ahora, si el Estado planifica en función del bienestar general, te encontrás con que hay algunos particulares que no quieren que eso ocurra. ¿Por qué?
porque necesitan una Argentina desarticulada. Y hay muchos políticos que no quieren que eso ocurra, porque un Estado que planifica es ponerle un control a la política, es ponerle límites. O sea, hay un Estado que dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces viene un gobierno del color que sea y tiene ese marco que lo establece el Estado, que lo establecen los cuadros técnicos que se van formando a lo largo de décadas. Así es. Bueno, ahora vamos a ver por qué la grieta, y vamos a poner un tema que simbólicamente nos habla de la grieta, aunque no tiene nada que ver con la actualidad de la Argentina, es La orilla blanca, la orilla negra, de Iva Zanicchi, y la escuchamos y después seguimos este diálogo con Daniela. Escuchamos una canción bellísima, ¿verdad? La orilla blanca, la orilla negra, y dice... Debe hacer un alto mi capitán, sí que estoy cansado, no puedo más. La canción, la letra la pueden encontrar y es bellísima, bellísima. Pero me dio la impresión de que estuviéramos hablando de la Argentina, la orilla blanca, la orilla negra, un polo y el otro polo. Y me parece que hay un pueblo que dice, debe hacer un alto mi capitán, sí que estoy cansado, no puedo más. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué estamos tan peleados los argentinos entre nosotros? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Son cuestiones ideológicas. ¿Dónde están escritas esas cuestiones ideológicas? ¿Por qué no podemos conversar, escuchando al que piensa distinto, lógicamente? Me parece que sería absurdo pensar que solo podemos hablar con los que piensan igual. Y entonces dice la orilla blanca, la orilla negra, y por el río pasa la frontera. Y sobre el puente veo una bandera, mas no es la misma que está en mi corazón. ¿Tengo un llamado? Ah, mira vos, qué lindo. Hola. Hola, Mario. Hola, qué lindo escuchar una voz femenina en un programa que se caracteriza... En un programa masculino. se caracteriza por voces masculinas. Sí, pero bueno, pero no es porque haya una... es casual, digamos. Total y absolutamente, porque en realidad estamos desesperados porque venga alguna amiga, alguna locutora, alguien a sumarnos una voz de mujer. Tenemos ahí preparado el micrófono, pero lógicamente que salimos al aire al mediodía de los días lunes y martes, y tampoco para mucha gente que está trabajando es fácil venirse a hacer un programa en este horario, y sobre todo porque no va a tener ninguna retribución económica, ni los viáticos le vamos a pagar. Entonces, bueno, por suerte llama Laura desde Mercedes. Laura Deriu, ¿cómo te va? Un lunes, me comprometo un lunes a ir, un lunes. Los martes no puedo, pero los lunes, alguno de estos lunes voy a ir ahí, en vivo y en directo. Vas a ser excelentemente recibida. Bueno. Avisa con tiempo para así traemos un termo, un mate y por lo menos te convidamos algo. Sí, no me digas que no tienen ni termo ni mate. No, porque en realidad sí, yo siempre tengo ganas, pero no lo traigo el termo y el mate. Somos dos, necesitaríamos ser 4, entonces uno se podría dedicar a cebarnos mate y realmente la pasaríamos todavía mejor, pero la pasamos muy bien, Laura, Sí. Yo te digo que estas 2 horas se nos van rápido. Pero se va volando, eso es lo que te quería, bueno, ya sabes que yo escucho el programa, siempre que puedo lo escucho, y realmente el contenido es muy interesante, todo es interesante. Esto que hablabas con la Peña, se puede profundizar, y eso es lo interesante de este programa, que se pueden profundizar los temas y tratarlos en toda su integridad, que esto a veces no sucede en las radios, que están colmadas de publicidad, de temas que por ahí son intrascendentes, o menos en la televisión, con el costo del segundo televisivo. Y eso es lo interesante, la profundización, el llegar hasta el hueso, digamos, en algunos temas. Sí, te escuchaba con la Peña hace un ratito. Sí, yo creo que fue un reportaje... duró como 40 minutos y la verdad es que todavía me quedaban un montón de preguntas para hacerle. Un hombre que ha dedicado su vida a la cuestión de la energía, la planificación estratégica, que es presidente del Instituto Argentino de la Energía, general Enrique Mosconi, y bueno, es un hombre que ha pasado por la función pública, es decir, que no es un improvisado ni es un teórico. Y la verdad es que yo creo que este material es un material que merece ser, digamos, difundido en una parte y que se lo escuche, porque bueno, para debatir, incluso para
Vos fíjate, por ejemplo, no correr detrás de la zanahoria, como decía. Claro, ¿no? y además vos fíjate que a veces nosotros deseamos y tenemos la pulsión de decir, bueno, a ver cómo reemplazamos rápidamente el petróleo por energías renovables. Sin embargo, hoy representa el 3%, y si dentro de un tiempo se multiplica y es el doble, seguramente ya se va a necesitar más energía y no va a llegar ni siquiera al 6%. Quiere decir que van a pasar muchos años hasta que podamos cambiar totalmente la matriz energética de la Argentina, para lo cual lo que hay que hacer es una planificación estratégica. Pero seguramente, y además conocer del tema. A mí mira, todo fue interesante, pero lo que más me impresionó es cuando habló de la escasa, para decirlo así, calidad, digamos, legislativa, para no decir intelectual, porque eso sería ya personal, que hay en este momento en el Congreso de la Nación. Así es. Y él te citaba nombres de legisladores de otras épocas, que tenían conocimiento, que estaban informados, que tenían un compromiso intelectual inclusive. Lo nombró a Jarolaski, creo que a Gaza, bueno, a Hipólito Yrigoyen, y que hoy eso él no lo ve, o sea, él es un hombre del radicalismo, y no lo ve en general, y eso es lo que yo también, que creo que alguna vez lo hablamos acá, observo, o sea, más allá de la capacidad intelectual de cada uno, digamos, el compromiso de estar informado, el compromiso más allá de que tengan o no un título universitario o lo que fuera, que no es lo trascendente, lo importante es que se empapen de la información y que cuando encaran una ley o un tema o una reforma de ley o una nueva ley, bueno, para eso también están los asesores. Muchas veces algunos no conocen un tema, pero se nutren de asesores que más o menos los orientan. Bueno, hoy ni siquiera se ve eso reflejado en los posicionamientos políticos que se toman tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y eso también él lo ha visto, evidentemente. Sí. Y eso es preocupante porque es un reflejo de cómo estamos también como país, como sociedad. Es un mal que hoy aqueja a la Argentina y que también se traduce en los medios de comunicación masiva, porque vos a veces ves programas que yo a veces miro y creo que tienen un cierto nivel, digamos, informativo, como el de Maximiliano Montenegro, y alguna vez yo te lo he dicho, y vos ves ahí a un personaje que no sé cómo definirlo, porque es la nada mismo, que es un diputado nacional que se viste amarillo, Olmedo, que es la nada porque no propone nada, porque no dice nada y porque no transmite nada, sentado ahí debatiendo de nada. O sea, si los medios también muestran eso como lo que está en el Congreso de la Nación, o si no te lo ponen a un Milei que no es legislador, pero que se muestra como economista y es un exaltado, irrespetuoso, payasesco, digamos, también como un referente de la economía argentina. Bueno, creo que estamos en el horno, porque el ciudadano también cree que eso es la política. Sí, y realmente claro. Me parece que debe haber gente que no es eso y que realmente ha trabajado o está trabajando comprometida con un país, con un futuro. Pero que lo diga La Peña, que es un conocedor, es realmente impactante, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que al mismo tiempo el propio La Peña es muestra del capital intelectual, del bagaje técnico, de los conocimientos científicos que anidan en la Argentina, que alcanzarían para sacar el país adelante. El tema es por qué nadie los articula para que realmente podamos emerger con fuerza. Yo pienso que habrá muchas empresas que pretendan que la Argentina no planifique. Pero una vez que la Argentina planifica, las empresas esas acomodarán el cuerpo y seguirán haciendo negocios. Yo creo que el problema que tenemos está bien reflejado por vos y bien reflejado por Jorge La Peña, es que nos está fallando la dirigencia política nacional, que muchas veces hace politiquería en lugar de abocarse a la resolución de los grandes temas nacionales. Y a nosotros nos pasó un poco, porque yo estoy bastante desilusionado con mi amigo, el senador Pino Solanas, que realmente siempre lo vi sobre los grandes temas, sus producciones
artística, sus películas, su discurso, su defensa justamente en la cuestión energética que ha hecho tanto, en la ambiental, en la social, ¿no? La verdad que con sus obras que han sido magníficas. Y hoy me parece que también ha perdido la brújula, vamos a decir, y está buscando, me parece que en lugar de las grandes causas, vaya a saber, estará buscando volver a ser senador por 6 años más, no Mira, sé, pero el otro día tanto que pusimos ahí y también estamos desilusionados. Sí, desilusionados, y además es una pena, uno lo vive con tristeza también, porque yo también he ido a muchas convocatorias que él ha hecho en el Senado tratando de estos temas que son cruciales, no solo el tema energético que él conoce bien. Yo el otro día hace un informe, 2 o 3 días aparece un informe ya constatado, ¿no? Por la federal y todo, que hay 5 ríos de San Juan contaminados con cianuro. Esto constatado con el daño y el impacto que esto genera, ¿no? Y yo lo primero que me acordé es de Pino, porque Pino ahora está sentado con Gioja. Claro. Sentado con Gioja. No vamos a recordar todo lo que dijo de Gioja porque ya lo sabemos, te lo puede recordar eso Bonazo también, pero podemos recordar sí lo que le recordó el otro día una periodista que se llama Mariana Contartese y que tuvo el tupé, digamos, digo el tupé porque entre comillas esto, ¿no? De leerle lo que ayer Pino decía de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Y bueno, no la dejó terminar, obviamente, porque son cosas que, bueno, el que quiera lo googlea y listo. Desde neoliberal, hipócrita, bueno, términos impostora, de todo tipo, bipolar, bueno, cualquier barbaridad, irresponsable, bueno, eso lo dijo en el 2013. Y además la acusó también políticamente de neoliberal. Cuando empezó a leer esto, no la dejó terminar y bueno, obviamente que se fue para adelante, picó para adelante porque claro, es insostenible. Si vos pensás eso de alguien y lo decís, uno es esclavo de las palabras siempre, de lo que dice y dueño de lo que calla. Y ahora decís que eso es lo mejor, entonces, ¿qué me estás diciendo? O sea, tirás por la borda años de trabajo, años de coherencia, e incluso tu cuerpo que también le pusiste a la corrupción, porque Pino fue un tipo que fue baleado, acordate, sí, claro, con el tema de las privatizaciones y demás, que salvó su vida, bueno, lo balearon en las piernas, pero o sea, es un hombre que tenía un respeto, o sea, generaba una admiración y un respeto, y que de golpe, a los 82 años, y no lo digo esto de forma 83. Despreciativa, sino al contrario. No, porque lo queremos, a Pino lo queremos. Pero claro, que una persona que tiene todo el conocimiento, la sapiencia de lo que le dan la experiencia y sus años de trabajo exhaustivo, y tirarlo todo por la cloaca, es realmente bastante triste para todos los que, como vos y como yo, hemos conocido cuál fue el camino que él había decidido tomar. Pero bueno, eso, ¿qué va a ser? Bueno, eso. Son cosas que también pasa que el Partido Verde está abrazado al ingeniero Solá. El ingeniero Solá, bueno, pero... que por otra parte es el padre, como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, ya por el año 96, del ingreso de los transgénicos y ese combo que funcionó perfecto con el glifosato, sin resguardo, sin control y sin ningún principio precautorio que ya estaba contemplado en la ley, en la reforma constitucional del 94. Pero bueno, ese es otro tema. Son estas uniones que por ahí no pegan, o sea, que es agua y aceite, ¿no? Hay que batirlas mucho para que se haga una emulsión. Pero sí, yo creo que estamos en un laberinto. Otra persona a la que quiero mucho, que es Vicky Donda, hace 2 años atrás estaba yendo a la presentación del libro de Margarita de Stolbizer, Yo acuso. ¿Y a quién acusaba a Margarita Stolbizer? A Cristina. Y ahora ¿dónde está Vicky con claro, no, es entonces, que yo igual, mira, yo no soy duro, no soy duro con nadie. No, pero ellos son duros con ellos mismos de última instancia, porque los que hablan son ellos. Y después, ¿cómo sostenés eso? Es muy difícil, sobre todo cuando esa persona, porque digamos, en un frente siempre vienen personajes que no son muy bienvenidos, o sea, si podemos hablar de cualquier frente, inclusive en el frente de la Baña, también va a haber algunos personajes que a mí particularmente me generan cierto escozor, pero no tienen, digamos, la Baña es el candidato,
esos están ahí dando vueltas y, digamos, no van a ser tan esenciales en la toma de decisiones, quiero creer. Pero en este caso, vos estás yendo con esa persona con la cual tenías más que escozor a la cabeza. O sea, que es la candidata a presidente, no es que es un personaje que no te gusta y anda por ahí, y como es un gran frente, te lo tenés que fumar, como se dice hoy. Sí, no, es la que va a tomar las decisiones. Entonces es muy distinta esa posición. ¿Cómo haces para sostener todo lo que dijiste en un momento? Mejor dicho, ¿cómo haces para sostener hoy todo lo contrario a lo que dijiste ayer? Porque se lanzaron a hablar, y bien que hablaron, y hablaron para que tengan y guarden. Sí, pero bueno, durísimo. Yo aprendí ya de chico en la política que hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Primero porque uno no es juez para juzgar a los demás y puede tener un juicio crítico firme respecto de otra persona, pero siempre, lógicamente, hay que preservar a la persona independientemente de que el juicio crítico es sobre la política. Ahora, esa prudencia te lleva a que la persona con la cual hoy estás distanciado, mañana probablemente puedas tener un acercamiento. El tema es que las cosas que se dijeron fueron muy duras, tremendas, y el tiempo que transcurrió es muy poco. Entonces no es que pasaron 20 años y vos decís, bueno, 20 años después. Parece que el Cuco Macri alcanza suficiente como para unir agua, aceite, chocolate con dulce de leche y no sé, y salsa de tomate, y no es así. Ellos anteponen ese cuco a lo otro. Entonces ese cuco pasa a ser un cuco, el cuco al que ellos adhieren pasa a ser, no sé, un payasito tipo Chucky, no pasa a ser un Frankenstein. Sí, pero de todas maneras es insostenible. Mario, antes de que termine el tiempo, porque ya estamos sobre la hora, quería contarte dos cosas. Primero, que va a haber, hablando del tema ambiental, va a haber dos marchas interesantes, que por ahí vamos a necesitar otro programa para profundizar de este tema. Porque cuando vengas acá. Es el lunes que viene, quizás, ojalá pueda. Porque hay una movida que se ha disparado en el mundo de jóvenes por el clima, y de jóvenes que han salido a luchar por su futuro, pero ya no piden trabajo, piden un futuro. O sea, han tomado conciencia de la crisis terrible medioambiental que ha disparado alarmas en todo el mundo. De eso vamos a profundizar quizás el lunes. Pero mañana, por ejemplo, esta semana va a haber dos marchas interesantes. Una es la que se hace anualmente contra Monsanto. ¿Y por qué te digo esto? Porque es una marcha mundial. Esto se hace en la Plaza San Martín, ahí en Retiro, a partir de las 15 horas, después se hace una marcha. Y es interesante porque hace poco Monsanto, en sus malas costumbres, ¿no?, se comprobó a través de la justicia en Europa, en Francia, que espiaba a políticos, a líderes agrícolas o ambientales, científicos y periodistas, a tal punto que Bayer, que ahora se unió a Monsanto, ha salido a pedir públicamente disculpas. Bueno, esta gente de Monsanto iba así detectando cuáles eran objetivos prioritarios, cuáles eran aliados, cuáles eran potenciales aliados y cuáles había que vigilar. Bueno, todo esto salió a la luz y es un gran escándalo, y uno piensa en la Argentina, ¿no? ¿Cuántos amigos tendrán y cuántos aliados? Sobre todo cuando se escuchan determinados programas donde supuestamente se habla del campo y que ahora han salido a hablar de los anticampo en esos programas porque ha trascendido en Pergamino, inclusive con intervención judicial y en otros lugares, las consecuencias de las pulverizaciones, vamos a hablar en términos correctos, o fumigaciones, que es el término adaptado o el término popular, y de el impacto que esto ha tenido y tiene sobre la salud de las personas. De hecho, ya pasó en Pergamino con la intervención del juez, creo que Villafuerte Russo, Manzanas, donde hay más de 50 familias afectadas de enfermedades degenerativas, esto es cáncer, que han salido a hablar, las estadísticas del Garrahan, bueno, escuelas fumigadas, no fertilizadas como dice el presidente, sino fumigadas. Acá me piden la radio, Bueno, listo. Por eso, y decime lo último que querías. Mayo. Quería recordar eso a partir de las
de las 15 horas en Plaza San Martín. Y ya vamos a hablar de la próxima marcha, que es el 24 de mayo, que es de Jóvenes por el Clima. O sea, la marcha la primera marcha, aclara, ¿es hoy? El sábado, perdón, el 18 de mayo, sábado. El sábado 18 de mayo en la Plaza San Martín. Marcha mundial contra Monsanto, Plaza San Martín. Y la próxima es el 24 de mayo, viernes, Jóvenes por el Clima, que también va a ser masiva. Muchísimas gracias, Laura Deriu desde Mercedes. Bueno, nos vemos. Te mando un beso y bueno, y nosotros nos estamos despidiendo. Nos vamos a encontrar el lunes que viene, siempre haciendo programas que aportan a por lo menos a la cultura política, económica, que necesitamos para crecer como pueblo. Así que los dejo aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y hasta el lunes próximo a las 12 horas. Chau.